Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo saber que una mezcla está contaminada? Bienvenidas alumnas y alumnos a esta sesión de Ciencias Química. Mi nombre es Teresa de Jesús Chavarría Suárez y me acompaña el profesor Juan David González de Paz. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes la siguiente frase de Immanuel Kant. Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón. Entre profes, les compartimos la siguiente página electrónica para su consulta, donde encontrarán información sobre la importancia de la química analítica, además de enlaces web en donde encontrarán noticias de contaminación ambiental y actividades que permiten retroalimentar el contenido. Para esta sesión necesitarán su bitácora científica, libro de texto de Ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo. El cuadro CQA es una estrategia para integrar el conocimiento previo al nuevo. Consta de 3 columnas. En la primera, debemos escribir lo que conocemos sobre el tema. En la segunda, lo que queremos conocer. En la última, lo que aprendimos y lo que falta por aprender. Los invitamos a completar la primera columna. Anoten en forma de lista lo que saben en relación a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber que una mezcla está contaminada? En la segunda columna, respondan a la pregunta, ¿qué quiero conocer? Tomen en cuenta que el propósito de esta sesión es identificar que los componentes de una mezcla pueden ser contaminantes, aunque no sean perceptibles a simple vista, y que si queremos saber si una mezcla está contaminada, es posible identificarlo por medio del análisis químico de una muestra. Mientras las alumnas y alumnos responden, recordemos que aprendemos para la vida, es decir, para aplicar los conocimientos adquiridos al momento de resolver situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana. En la Tierra podemos encontrar gran variedad de elementos y compuestos. Algunos son esenciales para la vida, pero otros pueden resultar dañinos. Afortunadamente, hoy en día sabemos que la concentración de una sustancia y el tiempo de exposición pueden influir en los efectos y alteraciones en distintos órganos y sistemas del organismo. Por fortuna, la ciencia ha permitido conocer los mecanismos de toxicidad de muchos contaminantes y con ello el desarrollo de tratamientos para prevenir sus efectos adversos. Muchos de los alimentos que consumimos son mezclas. Para lograr que los platillos tengan deliciosos sabores, utilizamos diferentes ingredientes. Durante su preparación es muy importante cuidar la calidad de los ingredientes, así como la higiene al manejarlos y las técnicas de preparación. De otro modo, es posible que se contaminen y se pongan en riesgo la salud de quienes lo consumen. ¿Y qué debemos entender por contaminación? La contaminación es la introducción de un agente no deseado en determinado medio, sistema, objeto o ser vivo, que altera las condiciones normales y produce daños, desórdenes o malestares. Por lo general, los agentes contaminantes disueltos en agua y en otros líquidos o microorganismos como bacterias, virus, hongos y algas microscópicas no se pueden percibir a simple vista. Los microorganismos, virus o bacterias son de un tamaño microscópico, imperceptibles al ojo humano. Por eso es muy importante hacer uso del conocimiento químico para detectar esos agentes contaminantes. En el agua no podemos ver bacterias, virus o metales pesados que la contaminan. Alguien podría suponer erróneamente que si el agua es transparente y no tiene sabor ni emite olor, se trata de agua simple potable. Pero eso está en duda. ¿Y cómo podemos saber si efectivamente el agua no tiene contaminantes?
¿Qué tipo de contaminantes pueden estar en el aire? ¿Cómo interviene la química para identificar agentes contaminantes? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el agua está contaminada cuando su composición está alterada de modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo del ser humano y de los animales. Un ejemplo de sustancia contaminante en el agua es el plomo, que es un metal altamente tóxico. En la industria se usa en las baterías para automóviles, en las pinturas y en la soldadura de tuberías de agua. Pero se tiene que cumplir con ciertas normas para que el contenido de este metal en los productos no sobrepase cierta cantidad y represente un riesgo a la salud. El plomo, cuyo símbolo químico es Pb, es capaz de afectar el desarrollo y crecimiento del sistema nervioso central de los organismos jóvenes y alterar el funcionamiento de los organismos adultos. Las manifestaciones más frecuentes de la intoxicación por plomo son mareos, vómito, convulsiones, desórdenes en la conducta, disminución de la capacidad de aprendizaje y de la memoria. Alfonso Escobar y Adriana Silva son investigadores de la UNAM que realizaron un experimento para determinar los daños del plomo en los organismos de los seres vivos. Emplearon ratas recién nacidas de ambos sexos, cuyas madres habían ingerido agua con plomo antes, durante y después del embarazo. Para llevar a cabo la investigación, se utilizó un grupo control con las mismas características del grupo experimental, excepto que este no tuvo la exposición al plomo. Las ratas de ambos grupos fueron entrenadas para salir de un estanque de agua por medio del uso de una escalera y caminar por una cuerda suspendida en el aire. Todas fueron capaces de nadar en línea recta, sin ahogarse, localizar la escalera y subir hasta la cuerda para recorrerla. Sin embargo, las ratas del grupo expuesto tardaron más en realizar la prueba en comparación con el grupo control. Los investigadores atribuyen este hecho a dificultades en el proceso de aprendizaje, pues el mayor tiempo empleado por los roedores experimentales no radicó en su velocidad de nado, sino en el lapso requerido para encontrar la escalera, tarea en la cual participan la memoria y el aprendizaje. Se observó que las ratas expuestas al plomo presentaban alteraciones en el crecimiento y el desarrollo general del sistema nervioso central, lo cual se manifiesta en deficiencia al recibir e integrar la información. Al diluirse en el agua el plomo, es imperceptible para nuestros sentidos. Para poder detectar sustancias dañinas en el agua y en otros productos de consumo humano, se debe llevar a cabo pruebas de laboratorio. Este tipo de pruebas, aunadas a los estudios toxicológicos, nos ayudan a establecer los límites máximos permisibles de diversos contaminantes, es decir, concentraciones en las que estos contaminantes se pueden consumir sin causar daño a nuestro organismo. Tengamos presente que no solo el agua se puede contaminar, también el aire, el suelo y los alimentos son susceptibles a la contaminación. Como ya se mencionó varias veces, nuestros sentidos no son capaces de identificar la presencia de agentes contaminantes, por lo que se debe de hacer uso de la química analítica para la identificación. Los conocimientos que han adquirido acerca de las mezclas, sus propiedades y los métodos de separación los podrán aplicar para analizar problemas de salud o del medio ambiente. Los invitamos a conocer la utilidad del análisis químico. En la industria, la química analítica brinda los medios para probar las materias primas con el fin de asegurar la calidad de los productos terminados en los que la composición química es primordial. Los procedimientos desarrollados por químicos analíticos se utilizan para analizar productos de uso doméstico, como combustibles, pinturas y fármacos antes de venderlos a los consumidores. La calidad ambiental a menudo se evalúa mediante pruebas para detectar la presencia de contaminantes, usando técnicas de química analítica. Por ejemplo, se puede determinar
la efectividad de los sistemas de control de contaminación de los gases de escape de los automóviles, identificando las cantidades de emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono en términos numéricos. El gobierno mexicano implementó la verificación vehicular como una medida recaudatoria para cuidar que los automóviles no sobrepasen los niveles permitidos de emisión de dichos contaminantes. Algunos contaminantes químicos que podemos encontrar en el agua son el cadmio, cobre, zinc y el plomo. Los ríos o lagos se contaminan por la actividad industrial mal regulada. Según la concentración de los contaminantes, la exposición a esta agua puede provocar enfermedades y muerte. El valor nutricional de los alimentos se determina por medio del análisis químico de los componentes principales como proteínas, carbohidratos y lípidos, así como de microcomponentes como vitaminas y minerales. Las calorías de un alimento a menudo se calculan a partir del análisis químico. En medicina, la química analítica es la base de las pruebas de laboratorio clínico, que ayudan a los médicos a diagnosticar una enfermedad y a verificar el progreso de la recuperación. Analicemos el caso de un contaminante biológico en los seres humanos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 31 de diciembre del 2019 se identificó por primera vez el virus SARS-CoV-2 en China. El COVID-19 es una enfermedad causada por este virus que se propaga entre las personas, principalmente a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y estornudar, o al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a la boca, la nariz y ojos. Debemos sospechar de COVID-19 cuando se presentan al menos 2 de los siguientes síntomas: tos o estornudos, fiebre, dolor de cabeza y que se acompañan de alguno de los siguientes: dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores en los músculos o articulaciones. Para comprobar si la persona está contagiada, se realiza un análisis químico que consta de pruebas cualitativas. Para detectar la presencia de contaminantes en un sistema se emplean pruebas de confirmación. Estas son pruebas de análisis químico cualitativo y en las que es común utilizar sustancias que cambian o reaccionan con el contaminante y producen cambios observables. Por ejemplo, de color o forman nuevas sustancias insolubles que precipitan, es decir, forman un sólido en el agua. Si la prueba es positiva, se confirma la presencia del contaminante. Sin embargo, una prueba negativa no necesariamente implica que la sustancia que se busca no está presente, ya que en ocasiones se encuentra en concentraciones tan bajas que resulta difícil detectarlas. Para detectar la presencia del contaminante biológico en las personas, los científicos se propusieron estudiarlo y a través del conocimiento fabricaron test para identificar de manera rápida si la persona está contagiada y así separar a los enfermos de las personas sanas para evitar contagios. En cuanto a este tipo de pruebas, lo primero que deben saber es que en México existen 3 tipos: prueba de antígeno, PCR, y la prueba de anticuerpos. Solo la PCR o la de antígenos sirven para identificar la infección activa. Las pruebas serológicas o de anticuerpos determinan si tuvieron COVID en el pasado, ya que lo que hacen es detectar si el organismo generó y liberó anticuerpos para defenderse del contaminante biológico SARS-CoV-2. La prueba de anticuerpos se realiza a partir de una muestra de sangre para identificar anticuerpos, ya sean IgM, que son los primeros que se generan y suelen aparecer entre los 7 y 10 días luego del comienzo de la infección, o anticuerpos IgG, que se producen como parte de la respuesta inmunológica de la persona a la exposición del virus.
Lo recomendable es hacerla 10 días después de presentar los síntomas. Es útil si presentaron síntomas de COVID, pero no hicieron otra prueba de detección en su momento. Esta prueba de anticuerpos junto con la prueba de PCR puede dar significados clínicos importantes. Observa la tabla que aparece en pantalla. Esta prueba también es necesaria en caso de que se sometan a un tratamiento médico en un hospital o clínica y sea necesario conocer sus antecedentes con respecto a la enfermedad. Otro caso útil de la aplicación de la prueba es en la donación de plasma, un componente de la sangre que contiene anticuerpos que pueden ayudar a otras personas en casos graves de COVID-19. Recuerden que si la prueba resulta positiva, lo primero que debemos hacer es acudir a los profesionales de la salud. Ellos podrán indicarnos las medidas que se deben tomar en cada caso particular, así como monitorear la oxigenación o la temperatura. Para comprender mejor de qué manera la química contribuye a la detección de contaminantes, tal es el caso del contaminante biológico que ocasiona la COVID-19, vamos a realizar una prueba de anticuerpos. Además de revisar el procedimiento, es importante que nos enfoquemos en analizar de qué manera funciona y cómo la química nos ayuda en ello. Experimentemos para obtener la evidencia. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: careta, guantes, prueba rápida de COVID-19, también llamado test. Procedimiento. Dejamos que el dispositivo de prueba, la muestra y los controles alcancen la temperatura ambiente. Retiramos el dispositivo de prueba de la bolsa sellada. Colocamos el dispositivo de prueba en una superficie limpia y nivelada. Obtenemos la muestra de sangre. Maestro, por favor. Claro que sí, maestra, adelante. Es usted muy valiente. Pues no mucho, pero vamos. Le limpiamos con el algodón, con alcohol que ya trae la muestra. Le bajamos para obtener un poquito de sangre. Muy bien. Y pinchamos. ¿Le saca la sangre, maestro, por favor? Claro. Aquí tenemos la prueba donde vamos a poner la gota. Muy bien, la pipeta que vamos a utilizar para transportar la sangre al test rápido para detectar. Una poquita más, maestra. Sí, maestra. Gracias. A ver. Adelante. Vamos a colocar la muestra. Excelente. Muy bien. Ahora le vamos a colocar 2 gotitas. Sí. Y vamos a esperar 20 minutos. 20 minutos, hasta que aparezcan las líneas de color. Con base en los resultados, podemos concluir que el maestro no tiene ni tuvo COVID-19, ya que el test muestra solo una línea que aparece coloreada en control C. Si se hubiera coloreado 2 líneas, el resultado sería positivo. Tengan en cuenta que este tipo de pruebas puede dar falso positivo o falso negativo. Por ello, es importante relacionar los resultados con los síntomas físicos característicos de la enfermedad y acudir con los especialistas en salud. Realicemos el análisis de resultados para obtener conclusiones. Anoten las siguientes preguntas en su bitácora científica y posteriormente denle respuesta a cada interrogante. Con base en los resultados y observaciones, ¿se puede concluir que la persona no tiene o tuvo COVID-19? ¿Podemos concluir que los resultados obtenidos nos indican o descartan la presencia de anticuerpos?
¿Qué problemas detectaron en el método de análisis que utilizamos en esta ocasión? ¿Qué proponen para mejorar el método de detección del virus? En química es de suma importancia el manejo de residuos. Los desechos siempre se deben de separar de inmediato y colocarse en el contenedor correspondiente. Deberán utilizarse recipientes o bolsas. Coloquen los objetos punzocortantes, por ejemplo, lancetas y agujas, por separado. Pueden utilizar botellas de plástico gruesas y resistentes a punciones o cajas pequeñas de cartón. La mejor opción para eliminar los desechos peligrosos dependerá de las condiciones y los reglamentos locales. Los desechos peligrosos también pueden transportarse a establecimientos regionales para su destrucción o eliminación. El siguiente paso del análisis químico son las pruebas cuantitativas. Es importante realizar experimentos cuantitativos que involucren mediciones y generen datos numéricos. En la gráfica se representan los días posteriores al contagio frente a los niveles de anticuerpos en sangre. Podemos observar que los anticuerpos IgM son la primera línea de defensa. Se comienzan a sintetizar desde el primer día de contagio. Alcanzan su máximo nivel en torno al día 7 y a partir de ahí empiezan a descender hasta que desaparecen alrededor del día 28 tras el contagio. Es por eso que encontrar solamente anticuerpos IgM indica que estamos en los primeros días de infección. En cambio, los anticuerpos IgG tardan más tiempo en producirse, pero también permanecen más tiempo en la sangre, ya que comienzan a sintetizarse en torno al día 7 luego del contagio y pueden detectarse en la sangre durante días e incluso meses después. Si en una muestra de sangre encontramos tanto anticuerpos IgM como IgG, podemos suponer que nos encontramos en un punto medio de la infección entre el día 7 y el día 28. Si solo detectamos anticuerpos IgG, sabemos que la infección se encuentra ya en su última fase y que el contagio ha tenido lugar hace al menos 28 días. Analicen los datos y respondan. ¿Existe un patrón en la concentración de anticuerpos para saber si la persona tiene o tuvo el virus? ¿Qué sucede si se detecta la presencia alterada de los anticuerpos? ¿Qué sucedería si no se toman las medidas de prevención necesarias y además no se acude con los especialistas de la salud una vez que aparezcan los síntomas? Así como los resultados de la gráfica nos ayudaron a comprender el desarrollo de la respuesta inmune en un contagio de SARS-CoV-2, los profesionales de la química usan las ideas y resultados de otros investigadores para guiar su trabajo. Como ven, la ciencia genera conocimiento que se puede emplear para nuestro bienestar o para seguir generando más conocimiento. Gran parte del quehacer científico consiste en transmitir al público especializado y al público en general el conocimiento que se genera en los laboratorios. Esto normalmente se logra mediante la publicación de artículos y libros, que comunican de manera clara y precisa los hallazgos. Hoy en día, muchos descubrimientos y resultados de investigaciones científicas se publican a través de Internet, ya que este medio facilita la distribución de información a millones de personas en todo el mundo. De este modo, y gracias a los avances científicos y tecnológicos, se ha logrado en todo el mundo identificar si una muestra está contaminada, aunque sus componentes no sean perceptibles a simple vista, y así poder actuar para mejorar nuestra calidad de vida. Busquen en distintas fuentes de información sobre los efectos en la salud que generan las enfermedades provocadas por contaminantes biológicos. Con base en lo que encontraron, escriban una nota informativa en la que den a conocer a su familia las consecuencias de no seguir las medidas preventivas. Incluyan su propuesta para evitar el contagio y consideren algunos métodos que permitan la detección de estos contaminantes en el ambiente.
¿Sabían que la bacteria Clostridium botulinum pueden contaminar algunos de nuestros alimentos, en especial los enlatados? Si observan que una lata de alimentos está inflada, no consuman su contenido, pues seguramente está contaminado. La química clínica utiliza reacciones químicas para determinar los niveles de diversas composiciones en líquidos corporales. Varias pruebas químicas simples se utilizan para cuantificar diversos componentes en la sangre y en la orina. Algunos ejemplos son el glucómetro, que identifica la concentración de glucosa en la sangre. Otro es la prueba de embarazo, en la que se identifica la presencia de una hormona en el cuerpo llamada gonadotropina coriónica humana, producida por el organismo durante el embarazo. Esta hormona aparece en la sangre y en la orina de las mujeres embarazadas, incluso desde los 10 días después de la concepción. ¿Cómo saber que una mezcla está contaminada cuando sus componentes no son perceptibles a simple vista? Como es el caso del contaminante biológico que estamos enfrentando. Concluimos que solo es posible saber si la muestra de una mezcla está contaminada por medio del análisis químico, el cual se ocupa de la separación, identificación y determinación de la composición de una muestra de materia. Es momento de completar la tercera y última columna del cuadro CQA. Anoten lo que han aprendido y lo que consideran que falta con relación al tema. Sigan atentos. En la siguiente sesión identificarán la funcionalidad de expresar la concentración de una mezcla en unidades de porcentaje y en partes por millón. Para seguir aprendiendo sobre la importancia del análisis químico en el sector salud, los invitamos a consultar la revista de divulgación de la ciencia de la UNAM a través de la página electrónica o el código QR que aparecen en pantalla. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Continúen aprendiendo y cuidándose desde casa. Hasta la próxima. ¿Cómo vio la prueba? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.